¿Qué tienen en común el silencio, la fe y una de las cervezas más admiradas del planeta? ¿Cómo es posible que, en un mundo dominado por la prisa, aún existan hombres que fabrican su cerveza como si el tiempo no pasara? En las profundidades de viejos monasterios, entre ecos de campanas y muros de piedra, los monjes trapenses guardan un secreto, un legado que ha sobrevivido a guerras, exilios y siglos de silencio. Cada botella que llevan sus manos no busca el dinero, sino la perfección. En su espuma se esconde una oración. En su aroma, la historia de quienes creyeron que trabajar era otra forma de rezar. Hoy abrimos las puertas de su mundo. Ora y trabaja. Cervezas trapenses. Normandía, Francia. Año 1664. La Europa católica se despierta cansada. Tras siglos de guerras, reformas y excesos, la fe se ha vuelto ruido. En ese mundo saturado, un hombre decide huir del lujo y del poder. Su nombre es Armand Jean de Rancé, un noble de la corte francesa, amigo de reyes y obispos. Educado entre banquetes y privilegios, conoció todo, menos la paz. La muerte repentina de la mujer que amaba y una peste que asola su tierra lo empujan a una decisión impensable: renunciar a todo y retirarse a una abadía perdida en los bosques de Normandía. Esa abadía se llama La Trappe. Allí, entre muros de piedra y aire húmedo, Rancé emprende una reforma. No busca fundar una nueva orden, sino devolver sentido a la antigua. Vuelve al espíritu cisterciense original: oración, silencio, trabajo manual y pobreza. Bajo su guía, los monjes se despojan de los lujos, dejan de hablar salvo para rezar y dedican sus días al cultivo de la tierra. Su lema resume todo: ora et labora, reza y trabaja. Con el paso de los años, esa forma de vida se extenderá por toda Europa, y con ella, una bebida que nacerá casi por necesidad. En aquella época el agua era un peligro. Contaminada por pozos insalubres y residuos, enfermaba a aldeanos y viajeros. La fermentación, en cambio, era un milagro de supervivencia. Al hervir el agua y dejar que los cereales y levaduras hicieran su trabajo, se eliminaban los gérmenes. Lo que para el mundo era simple bebida, para los monjes era una medicina, un alimento y una forma de oración líquida. Cada lote debía ser claro, estable, puro. Así nació su obsesión por la perfección, no por ambición comercial, sino por cuidar de su comunidad y de los peregrinos que llegaban exhaustos buscando refugio. No había etiquetas ni marcas, solo manos calladas, paciencia y fe. Y mientras fuera de los muros el ruido del mundo crecía, en las bodegas de piedra comenzaba a gestarse una tradición que sobreviviría siglos. Una bebida creada no para celebrar, sino para sanar. Así nació la cerveza trapense, un símbolo de equilibrio, humildad y perseverancia. La semilla plantada en Normandía no tardó en germinar más allá de sus muros. Durante el siglo XVIII, mientras Europa se industrializaba y las ciudades crecían, los monasterios trapenses se multiplicaban en silencio. Desde Francia hasta Bélgica y los Países Bajos, nuevas abadías adoptaron el mismo ideal: oración, trabajo y autosuficiencia. La cerveza se convirtió en su sustento y en su voz callada. En tiempos de hambre, los monjes ofrecían pan y bebida a campesinos y viajeros. No había mercado ni precio, solo gratitud. En aquellas comunidades, cada jornada era igual y distinta. El sonido de las campanas marcaba las horas. El eco de los rezos se confundía con el golpeteo de los toneles. La calidad de su elaboración empezó a ser legendaria. Cada abadía cuidaba su receta como un acto de fe. Agua pura de sus pozos, granos cultivados por sus manos,
y levaduras que pasaban de generación en generación como reliquias. En Bélgica, nombres como Westmalle, Chimay u Orval comenzaron a resonar. Pero lo que realmente las distinguía no era el sabor, sino la intención. Mientras otros maestros cerveceros buscaban rendimiento, los trapenses buscaban equilibrio. En su cerveza no había prisa ni artificio. Cada fermentación seguía el ritmo de la oración. Lento, constante, paciente. Sin pretenderlo, habían creado una red de comunidades unidas por la cerveza, la oración y la humildad. Pero no todo fue calma. Las revoluciones y las guerras napoleónicas arrasaron abadías enteras. Muchos monjes fueron expulsados, otros murieron defendiendo sus claustros. Algunos huyeron llevando consigo pequeñas vasijas con levadura protegidas como si fueran reliquias. Años más tarde, esas mismas cepas darían vida a nuevas cervezas y nuevas abadías. En la oscuridad de los tiempos, el legado trapense no desapareció. Cuando el siglo XIX trajo de vuelta la estabilidad, los monjes reconstruyeron sus muros piedra a piedra, y al hacerlo, descubrieron que el mundo, ahora sediento de autenticidad, empezaba a mirar hacia ellos con admiración. Lo que había nacido como penitencia se transformaba en símbolo. Una cerveza que no solo calmaba la sed, sino también la conciencia. Y el eco de aquellas campanas aún resuena. En cada trago sigue viva la oración que fermenta en silencio. Cuando las guerras quedaron atrás y los monasterios trapenses volvieron a respirar, ya no se trataba solo de reconstruir muros, sino de perfeccionar un alma. En el silencio de sus claustros, los monjes transformaron la supervivencia en arte. La cerveza dejó de ser refugio para convertirse en un lenguaje. Cada abadía, con su clima y su tierra, comenzó a hablar con acento propio. En Westmalle, la paciencia dio lugar a un hallazgo, una segunda fermentación dentro de la botella. El resultado fue más vivo, más profundo, casi espiritual. Nacía así la Duvel, oscura y serena, espejo del recogimiento monástico. Décadas después, llegaría su hermana dorada, la Triple, luminosa como una oración al amanecer. En Chimay, los monjes cuidaban sus levaduras como reliquias. En Orval, la fuente de agua bendecía cada lote. En Rochefort, el frío de la piedra mantenía el reposo perfecto. Ninguna de ellas buscaba fama ni expansión. Su objetivo seguía siendo el mismo: mantener vivo el equilibrio entre trabajo y contemplación. Mientras fuera de los muros el mundo aceleraba, dentro el tiempo se volvía materia prima. La industrialización avanzaba con ruido y prisa, pero los trapenses seguían fieles a su fuego lento, a sus rezos medidos, a esa alquimia que no cabía en ninguna fórmula. Cada receta se perfeccionaba con el oído y el tacto, escuchando el burbujeo, sintiendo la temperatura, oliendo el instante justo. Así, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, sus cervezas empezaron a ser buscadas por nobles, viajeros y obreros por igual. En cada vaso se encontraba algo más que sabor, una lección de humildad destilada en ámbar. La fe se había transformado en oficio, el oficio en cultura y la cultura en legado. La Edad Ora trapense no fue un periodo de lujo, sino de exactitud espiritual, porque en esas abadías, lejos de la vanidad y el ruido, la perfección no era un destino, era una forma de rezar. A mediados del siglo XX, el mundo cambió más rápido que nunca. Las máquinas rugían, las fábricas crecían, y la cerveza, esa bebida nacida del silencio, se convirtió en industria. Los monasterios trapenses, fieles a su fuego lento,
observaron en silencio cómo la modernidad avanzaba hacia sus muros. Algunas abadías fueron ocupadas durante la Segunda Guerra Mundial, otras sobrevivieron entre ruinas. Pero cuando el polvo se asentó, los monjes comprendieron que ya no bastaba con resistir. Había que proteger la esencia. En 1950, varias abadías se reunieron para sellar una promesa. No fue un contrato comercial, sino un pacto moral. Defender la autenticidad frente al ruido del mercado. Así nació el sello trapense, el Authentic Trappist Product. 3 reglas bastaban para merecerlo. Elaborar dentro del monasterio, bajo supervisión de los monjes, y destinar los beneficios a la comunidad o a obras de caridad. Aquello no buscaba vender, buscaba recordar. Recordar que la fe, la honestidad y el trabajo manual aún podían convivir en un mundo de velocidad y prisa. Mientras la cerveza industrial conquistaba los bares, los trapenses seguían en sus claustros midiendo el tiempo por el burbujeo, no por el reloj. En Orval, cada botella se numeraba a mano. En Chimay, los ingresos alimentaban aldeas enteras. En Westmold, los monjes aún decidían el punto exacto de fermentación solo con el oído. No buscaban vender. Su valor no estaba en la cantidad, sino en la intención. En las décadas siguientes, el sello se convirtió en un símbolo silencioso, una resistencia ética en medio de la globalización. Las abadías no hicieron anuncios ni campañas. No lo necesitaron. Su mensaje viajaba en el sabor. A finales del siglo XX, cuando la humanidad empezaba a mirar atrás, buscando raíces, los trapenses ya llevaban siglos cultivándolas. Entrado el nuevo milenio, su eco se extendió más allá de Europa. En Estados Unidos, la Spencer Abbey se convirtió en la primera trapense americana. En Italia, en Inglaterra, en Austria, nuevas comunidades adoptaron la misma regla: elaborar no por lucro, sino por propósito. La filosofía de ora y labora cruzó océanos sin perder el alma. Mientras el mundo digital aceleraba todo, los monjes siguieron fermentando su silencio. Hoy, en un planeta dominado por pantallas, algoritmos, IAs y urgencias, sus monasterios son un recordatorio de lo esencial, que lo humano necesita tiempo. En sus cervezas no hay urgencia ni artificio, hay reposo, escucha y devoción. Cada botella es una pequeña resistencia contra el ruido. Miles de cerveceros artesanos en todo el mundo han encontrado inspiración en su ejemplo. No imitan sus recetas, sino su forma de mirar el trabajo, como una oración que se hace con las manos. Y así, siglos después, lo que nació en silencio sigue vivo en cada trago. La levadura de la Trapp, que cruzó guerras y exilios, aún respiran las cubas de Orval, Chimay o Rochefort. En el ámbar de su color, el mundo encuentra una verdad sencilla: que las cosas hechas con calma duran más, que la pureza no es una técnica, sino una actitud, que resistir al ruido también es una forma de rezar. Esta es la historia, la de unos hombres que transformaron el trabajo en plegaria, la materia en espíritu y la cerveza en legado. Y 3 siglos después, su eco sigue resonando en cada botella, recordándonos que la perfección no está en la prisa, sino en la paciencia. Si esta historia te ha inspirado, acompáñanos en Cheersy. Aquí celebramos las bebidas que no solo se beben, sino que se sienten.